Pues muchas gracias. Esta es la segunda entrevista que hacemos por parte de Proyectos Residencia MX. Agradecemos a Michael Swank. Mi nombre es Mario Paredes y en su nombre estaré en esta segunda entrevista que me toca llevar a cabo con otro artista de Galería Unión que participa, que fue invitado en este proyecto Existimos. Ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a Nelson y ahora pues vamos con Fabián Chaires, a quien tenemos presente. Muchas gracias, Fabián, por tu tiempo. Gracias a ustedes por considerarme en este proyecto. Muchas gracias. Pues, primero que nada, pues nos gustaría que nos hablaras de ti, de dónde vienes. Sé que eres de Chiapas y que somos del mismo año. Entonces, eso va a hacer que fluya todo. Entonces, cuéntanos un poco de Fabián Chaires en Chiapas, por favor. Bueno, nací en 1987, en diciembre de 1987, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Allá prácticamente viví mi infancia como entre un pueblo llamado Palenque y Tuxtla. Y creo que eso me dio bastante libertad creativa, ¿no? Porque pues no es viviendo en un pueblo, un niño viviendo en un pueblo, creo que tiene más posibilidades para desarrollar aspectos creativos. Eh, y bueno, eh, prácticamente todos mis estudios fueron en Chiapas, en Tuxtla. Egresé de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en 2012. Uh-huh. Y bueno, ya desde entonces en la carrera me di cuenta que me interesaba bastante abordar en mi pintura o en mi obra artística en general temas relacionados con las disidencias sexuales y de género. Entonces, pues me doy cuenta que no había mucho mercado para lo que yo hacía allá en Chiapas y además el entorno era un tanto hostil con esos temas. Además de que también no tenía muchas referencias ni mucha gente a quien acercarme para consultar, porque pues empiezo estos temas en 2010, 2009. Y en ese entonces, digamos que la teoría queer y todo esto no tenía el impacto que tiene hoy. Claro. Entonces, prácticamente el artista Jotito, que está orgulloso de serlo y que está orgulloso de ser moreno y amanerado ser, y expresarse de una forma, digamos, peculiar. Y pues no tenía esos referentes. Entonces, entre estas cuestiones como personales y la falta de oportunidades para la obra que yo empezaba a hacer, es que decido moverme a Ciudad de México. Y pues ya aquí vino lo interesante, porque ya mucha gente empezó a decir, algo está pasando con esas imágenes, ¿no? Y, o sea, empecé a tener bastante apoyo, empecé a conocer a otros artistas que ya tenían más trayectoria, a gestores, y me empecé a empapar y a informar más sobre y a direccionar más lo que estaba haciendo en ese entonces, y pues fue bastante enriquecedor. Empecé también a comercializar mi obra y eso pues significó mucho, ¿no? Como que dije, bueno, tengo posibilidades. ¿Y cómo fue el impacto de llegar a Chiapas, que es un estado en el sureste de la República Mexicana, a quienes no saben, y es muy lejos de la Ciudad de México? Entonces, ¿cómo es la vida o cómo fue tu llegada a la Ciudad de México y ver esta vida gay que hay y que es Voy espectacular? a, cada lugar tiene sus cosas buenas y negativas, ¿no? Digo, Claro. en, en Chiapas, por ejemplo, siempre buscaba una zona lejanas de una mirada moralina, digamos, o conservadora, ¿no? Porque incluso hasta la misma población LGBT tenía como una onda ahí racista, clasista, bastante negativa y pesada en Chiapas. Okay.
Y a mí me encantaba, por ejemplo, irme a los tugurios en la periferia de la ciudad, de Tuxtla, con mis amigas travestis, con mis otros amigos artistas o estudiantes. Y además de que la peda era más barata, el ambiente era más auténtico, o sea, la gente se divertía realmente y era como, no había pretensión, además había como, no sé, surgían como visualmente escenas bastante auténticas y era muy inspirador para mí en ese momento, ¿no? Y siempre encontré como esos espacios para poder eh, pues desfogarme y poder tomar de ellos como referencia. Y bueno, digo, por otra parte, la población en general, o sea, en Tuxtla pues era como más complicado porque pues no, era muy difícil que algo tan sencillo como ver a dos hombres agarrados de la mano, pues era todo un escándalo, ¿no? Entonces, en ese momento. Entonces, pues no llevabas, o sea, no llevaba una, digamos, no me sentía del todo cómodo porque pues seguía habiendo mucha represión, hostigamiento por parte de la gente, La de la misma autoridad, ¿no? de la autoridad, ajá. Pero también, o sea, allá empecé a conocer activistas y a gente trans, lesbianas, de todo un poquito. Fue como muy interesante también ver cómo ellos vivían sus realidades allá y eso también me marcó bastante y me enriqueció. Y bueno, al venir a la ciudad, pues claro que aquí la oferta artística y de entretenimiento y de lugar y de esparcimiento pues son más amplias, ¿no? Y por ejemplo, de los primeros lugares a los que iba era el Marra y la Puri, entonces me la pasaba muy bien ahí. De hecho, ya cuando empezaron a reducir el aforo, yo decía, ay, yo quiero ser importante para este lugar para que no haga fila. Y mira, les Y hice lo, un mural. y lo lograste. Sí, entonces fue como interesante como ir evolucionando, ir conociendo otros artistas, por ejemplo, bueno, y otros gestores principalmente. El primer lugar al que me acerqué por un amigo que me recomendó por redes sociales fue una galería que en ese entonces existía y se llamaba Hazme el Milagrito. Ujú. Un Milagrito, que digamos que el director era en ese entonces Salvador Iris, que es el que está encargado de la semana, digo, del FITS, del Festival Internacional por la Diversidad Sexual en México. Eh, y pues él conocía a muchos artistas, o sea, prácticamente todo aquel eh, artista relacionado o sea, todo aquel artista LGBT, él lo conocía y o sea, llegaban así casualmente a la galería. Y era como muy recurrente que te estuvieras tomando un café y llegara, no sé, Roberto Fisco o no sé, Reinaldo Velázquez o así, ¿no? Y era súper interesante y súper enriquecedor porque pues así tuve esta cercanía con estos artistas y además también como conocerlos en personas como los desidealizas y los ves como alguien cercano, entonces eso también a mí me gustaba bastante. Y bueno, aquí también la fiesta, o sea, creo que algo increíble de una ciudad tan grande como la Ciudad de México es que te vuelves invisible. Entonces eso prácticamente te da muchas libertades, ¿no? Te da la posibilidad de hacer muchas cosas y, y pues nadie te va a pelar. Entonces, entonces
sí, fue como interesante descubrir eso, ¿no? O sea, descubrir los lugares de encuentro, descubrir gente de otros países. Esta ciudad es multicultural, entonces ese contacto es bastante enriquecedor, ¿no? Y además, o sea, cosas a veces tan, no sé, bizarras, ¿no? Como que te encuentras a una celebridad internacional en un bar de encuentros, ¿no? Conocer a Jean-Paul Gaultier en el Toms. Entonces, como ese tipo de cosas, pues son particulares de una ciudad como esta, ¿no? Claro. Y hay porque hay como esa intención como de explorar, de abrir, de, no sé, de generar cosas, ¿no? Creo que la Ciudad de México es bastante efervescente en ese sentido, ¿no? Creativo. Siempre están sucediendo cosas y hay influencia de tantas cosas que a ti como creador te motiva a generar también. Y pues así, o sea, así empecé a adentrarme al mundo del arte y del desmadre, bueno, y al ambiente LGBT y fue como, no sé, fue bastante grato también, fue como bastante Y interesante. bueno, no sé si mucha gente sabe, y no sé si lo pueda, si me permites decirlo, que también haces show drag o haces Mm, drag queen. ah, ¿Cómo eso ya lo haces desde Chiapas o fue algo que iniciaste solamente aquí en la ciudad? no, lo hacía desde Chiapas, de hecho era Ok, bien interesante porque la primera vez que me vestí, o sea, fue para ir un día cualquiera a la escuela, a hacer mis cosas y todo esto, porque ya para ese entonces, ya empezaba a explorar estos temas, ¿no? Como lo había dicho al inicio, ajá, de las disidencias de género sexuales, y para mí era algo muy importante hablar desde primera persona también, claro. porque muchas veces estos temas como que por artistas se cosifican. Por ejemplo, ahora muchos creadores en el cine, fotografía, bla, 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 están abordando lo trans, ¿no? Pero es como, ¿desde qué punto lo están abordando realmente? Entonces, me empecé a adentrar primero al travestismo, porque era como lo que conocía y pues por mis amistades tenía como más referencias. Y para vivirlo, o sea, para vivir esta cuestión de la performatividad del género, y esto te hablo de 2010, o sea, entonces, y en Chiapas, en Tuxtla, habiendo dicho que sufría hostigamiento. Ajá. Y fue revelador, o sea, o sea, cómo todo el entorno cambia cuando te presentas de cierta forma, fue revelador para mí y dije, wow, o sea, tengo muchas cosas que explorar todavía sobre esto. Y bueno, empecé también como a darle un giro, como que desde ese entonces la concepción inicial que tenía de la travesti era como de solo vive de noche o solo se dedica al show, solo hace ese tipo de cosas. Y entonces, no sé, como por una necesidad personal también era como, decía, no tiene que ser así, o sea, nos deben de ver en todas partes. Entonces, desde ese entonces empezaba a ir a exposiciones, a eventos o a cositas así, travestido. Y a veces así lo llevaba más hacia el drag. O sea, podríamos decir que travesti era tratando de emular un poco más a una mujer. Mujer, ajá. Y el drag es más escénico, Es más exagerado el rasgo. más exagerado, digamos. Y ahí empecé como a hacer la cuestión del drag y llevarlo como a estos lugares donde no era común verlo. Y me gustaba bastante, era como, hey, miren, o sea, las cosas no tienen que ser como dicen que son. Y así, ¿no? Y ya desde ese entonces, te digo que fui un par de veces a la escuela así vestido y fue interesante. Y bueno, ya aquí en la ciudad me quedo más con la cuestión del drag
y empiezo a hacer apariciones, o sea, a frecuentar pues, lugares LGBT. Era muy interesante porque al inicio, hace pues 8 años, no era tan común ver a drags con barba, sobre todo aquí. O sea, estaban más como acostumbrados al travesti o a la drag como más calva y de maquillaje muy exagerado. Entonces yo hice como esa mezcla y en ese entonces todavía, o sea, la gente como que me quedaba viendo así de, ¿y qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué no se afeitó? ¿No? Y me gustaba como esta cuestión de cambiar estas concepciones, ¿no? Que se tenían de tanto del drag como de la travesti. Y bueno, fue bastante enriquecedor, o sea, creo que el drag en lo personal me ha llevado como a afianzar cosas en mi persona con respecto al género y a sentirme más cómodo conmigo mismo. Entonces ha sido bastante enriquecedor. Y bueno, también como de las cosas trascendentes que he hecho con el drag fue un proyecto que se llama, ahorita ya está en pausa por la pandemia, pero se llamaba la experiencia drag. Lo hacíamos ahí con una plataforma de hospedaje que también daba como esta posibilidad de hacer tours. Entonces, dragueábamos, maquillábamos, le prestábamos peluca, tacones, vestidos a la gente que nos contrataba y los llevábamos de fiesta. Órale. Sí, sí, entonces esto fue bastante revelador porque les dábamos la posibilidad a las personas de poder vivir una realidad, una noche de lo que es el drag. Y era súper súper chingón. A mí me gustaba mucho porque era como toda una revelación para la gente porque llegaban en superproducción a los antros a que los llevábamos y pues toda la gente se tomaba fotos con ellos. O sea, ellos estaban como más a la expectativa de tener un rechazo, pero al ver que era todo lo contrario, que más bien eran las protagonistas de la noche, o sea, se quedaban sorprendidísimos. Entonces, o sea, creo que era una forma de ganar gente a favor de la lucha, ¿no? De estas, pues de estos sectores vulnerables, digamos. Entonces, eh, y no digo que no lo fueran, ¿no? Sino que más bien vivían una realidad y es muy distinto cuando la vives a cuando nada más la percibes. Eso Claro. siempre lo he tenido claro. Entonces, estuvo muy interesante, conocimos mucha gente de todo el mundo, o sea, conocimos gente. Desde heteros, gay. A ver, el 70% de nuestros clientes eran heteros. Muchos de ellos, Wow. sí, sí, muchos de ellos parejas heterosexuales Ok. y el otro porcentaje había más personas heterosexuales que gente gay haciendo Pues o gente. eso habla bien de la aceptación y de querer vivir la experiencia. Y como dices tú, creo que no desde el otro, sino desde el yo. Y es cuando te Sí, exacto. permite identificarte y ver la realidad desde otra perspectiva. Sí, además en esta plataforma teníamos unos reviews así de me tocaron el corazón, o sea, me han cambiado la vida, como ese tipo de cosas bien, bien chingonas, bien bonitas, que pues otros se animaban, ¿no? Y además les Claro. dábamos la oportunidad, ¿no? O sea, de no ser turistas, sino ser la gente que vive esa Sí, un realidad. protagonista, claro. Ajá, porque no era así de, ay, los vamos a llevar a comer tacos, ¿no? Y son, ¿Cuánto tiempo hiciste este proyecto? O lo hicimos bueno, 2 años, 2 años, 2 años, y bueno, ya te digo, los últimos meses, yo también ya estaba en otros compromisos y ya relegué la dirección del proyecto a alguien más, ok. pero sí, o sea, fue increíble, o sea, conocimos gente de Irak, de Alemania, de Brasil, de Argentina, así, prácticamente de todos los lados del mundo. Fue algo increíble. Y Suena bueno, que es algo increíble. sí, 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 o sea, creo que de hecho una vez tuvimos a los directores
de esta aplicación, la experiencia, y nos dijeron que era única, Claro. había algo parecido, pero que no era tan vivencial, o sea, que por ejemplo, no sé, algo así como en Japón, los vestían con los trajes típicos y ya, ¿no? Pero no era tan emocionante como esta. Entonces, sí fue una experiencia bastante enriquecedora y sobre todo también esto de dialogar pues con gente que no había experimentado algo similar antes. Entonces, era muy interesante cómo, o sea, cómo llegábamos a intimar con ellos, ¿no? En el sentido de que nos volvíamos como con una fraternidad y hasta la fecha sigo en contacto con muchos de ellos, o sea, nos seguimos escribiendo las veces que he viajado, por ejemplo, la vez que fui a Madrid, eh, me quedé con uno de ellos, hice lazos muy, muy bonitos con todas las personas y gracias al drag. Bien, Entonces, pues eso suena bien y sobre todo porque pones a la gente en contacto y los llevas, y eso es algo que creo que tiene tu obra, que lleva al espectador, a quien vive estas experiencias que había escuchado, lo había escuchado y me decían que era alguien famoso, pero decía, ¿quién puede ser? Hasta ahora que sé que eres tú. Entonces, ¿cómo enfrentas o cómo la gente asimila tu arte sin sentirse transgredido y sobre todo en estos que los afectas directamente? Porque creo que si estrechas una intimidad con ellos, y cómo la puedes desarrollar o cómo sería. mi arte, o sea, mi trabajo artístico. Ajá, tu trabajo artístico ya. Fíjate que es algo bien interesante y qué bueno que lo mencionas. Siempre he buscado, a ver, voy a dejar algo claro, el ser social, el individuo es hedonista y le gustan las cosas bellas, o sea, las cosas bellas hablando de armoniosas, ¿no? Que tienen Ujú, armonía en colores, en composiciones y todo. Y está, pues, conocemos que lo aprecia y como que lo resguardan, ¿no? ujú, Entonces, basado un poquito en esta premisa, decido como enfocar mis esfuerzos técnicos a lograr imágenes visualmente armoniosas. Y eso creo que a lo largo de mi trayectoria como artista ha logrado que se abran muchas puertas, porque a diferencia, por ejemplo, del arte un poco más naif, ¿no? Eh, a veces no se le toma con tanta seriedad. Entonces, algo que he buscado en mucho de mis pinturas u obras en general, es eso, como construir esas imágenes y volverlas bastante atractivas para el espectador, ¿no? Y pues ha sido un trabajo constante y es algo que es parte de mis principios como, como creador. Y creo que ha resultado, o sea, hay mucha gente que disfruta mis imágenes, ¿no? Creo que por, no sé, las composiciones, la lectura, una lectura también un tanto, digamos, aunque pueden ser complejas como la pieza que tengo atrás, que hay muchos elementos, pero las composiciones, por ejemplo, los llevan a un lugar determinado y los conducen, ¿no? O sea, no hay como, no, no tienen que hacer mucho esfuerzo para percibir mi obra. Entonces creo que eso ha ayudado bastante a mi trabajo en general. Digo, también uso una paleta bastante cálida, en sus inicios muy colorida y eso creo que también lo volvía muy, muy atractivo. Además, también creo que siempre me ha interesado como la publicidad, siempre me ha gustado como eh, cómo a través de la imagen pueden motivar a la gente a hacer algo. Y es por eso, porque son imágenes que, digamos, atractivas
con composiciones que incitan al espectador a, a concentrar la mirada en ellas. Entonces, no sé, como que tengo bastante referente de eso y es algo que busco también mucho en mi Pues obra. desde esto, dentro de toda esta composición y lo agradable que son tus piezas y también lo figurativo que son, porque pues no eres hiperrealista, eres un artista figurativo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo tus piezas también, además de intimar con el espectador, pues también lo confrontan y lo confrontan desde la manera en la que los arquetipos que son de uso exclusivo del hombre macho mexicano, los ocupas en tus piezas en varones, son varones que están en poses más delicadas. Ahí cómo entra esta intimidad nueva con el espectador, porque los primeros los apapachos visualmente y ya Ujú. cuando ya empiezas a ver a detalle las piezas es cuando dices, ay, o el espectador puede como, ay, esto ya no está como bien, ¿no? ¿Cómo Es- enfrentas ese tipo de cosas? eh, pues es que realmente creo que los invito a entrar a la obra y lo que se encuentran dentro de ella es un espejo que les hace ver sus prejuicios. Y son Claro. sus prejuicios los que los choquean. Yo siempre he dicho que, o sea, claro que cuando pinto no estoy pensando, ay, voy a escandalizar a la tía o al señor, no sé, el oficinista. Ajá, ajá, ajá. Vestido Pues de gala. pareciera que sí. Pero no, a ver, si No. quisiera, realmente, por ejemplo, o sea, es tan fácil como levantar el dedo y sacar la lengua y hacer esto. O sea, es así de fácil. Claro. Escandalizar es muy fácil. Pero ahí lo que los pongo, o sea, con lo que juego con el espectador en mis pinturas es que los confronto con sus propios prejuicios, los confronto sí, con sus prejuicios. Porque, o sea, realmente no hay nada de agresivo en una pintura como esta, o sea, Sí, de, no. la del charro, que es un desnudo, como vemos cualquier desnudo femenino, con esa naturalidad. Pero justo, o sea, como tenemos ciertas concepciones bastante eh, conservadoras y bastante cercanas a las normas heterosexuales, que nada más permiten a un género expresarse de una forma y ser usado de una forma y al otro eh, percibido de una forma y respetado de otra. Es como, pues esa hipocresía y creo que esa hipocresía la que hace saltar al espectador que no está familiarizado con estas imágenes, porque a ver, una persona LGBT, pues creo que está más familiarizada y realmente se sienten bastante identificados y a gusto con estas imágenes muchas veces, porque claro que no son como, no llegan a ser, por ejemplo, como una ilustración de Tom Phelan, ¿no? Que vemos erecciones, vemos penetraciones y todo esto que podría llegar a ser más agresivo para Para algún quien lo ve. espectador. Ajá. Entonces, no, de hecho, o sea, en mucha de mi obra, pues ni siquiera, o sea, hay un contacto sexual, que solo tengo una pieza en la que hay dos luchadores besándose, y solo es una, y es interesante porque me han encasillado como en arte como erótico, y es como, pues, ¿quién dice que estos sean homosexuales? O sea, son hombres que se expresan, Claro. se están expresando físicamente de una forma que no estamos tal vez acostumbrados a ella, pues bueno, no es mi asunto. Pero también habla de estas construcciones sociales, ¿no? O sea, cómo hemos aprendido a que si eres de tal orientación sexual, es más común que te expreses de esta forma, ¿no? Y por desgracia hemos aprendido que esas expresiones disidentes de las normas heterosexuales siempre son ridiculizadas, siempre son vistas de una forma negativa porque esas representaciones siempre han venido
una mirada heterosexual. Y claro que nunca va a ser la misma perspectiva del opresor que la del oprimido. O sea, lo vemos, o sea, a las personas disidentes de género siempre se les ha usado como personajes de segunda, tercera, cuarta, y siempre ha sido como abordados como personajes de burla, porque están fuera, ¿no? Y no son válidos. Lo vemos, o sea, con todos los programas de comediantes, y es ahí donde la sociedad ha aprendido que ser diferente, que estar fuera de la norma, que no ser una persona normada, está mal. Y es O sea, divertido. Y que ajá, somos bufón y que podemos hacer muchas cosas y probablemente sí, pero no somos bufones. no, no, para nada. O sea, no somos objeto de burla ni o sea, y esta burla viene del desapruebo, ¿no? De que eres menos persona y que por ello tengo la posibilidad de burlarme de ti, ¿no? Entonces, hemos aprendido de eso y analizando eso, pues claro que no es de extrañarse por qué fue la reacción que hubo en contra de mi obra en Bellas Artes. Porque todo, o sea, hasta aquí estaba de que esa es una ofensa, esa es una ofensa. Pues claro, todos han aprendido con Eugenio Derbez, eh, con N cantidad de cómicos, que eso está mal, que eso es, o sea, que esa es una ofensa, o sea, que expresarse de forma disidente es una ofensa porque ellos, los heterosexuales, usan estas imágenes para, para menospreciar la existencia de otras personas. Entonces, pues sí, o sea, ahí entiendo por qué suceden tantas cosas como lo que sucedió con mi obra. Y es bien chistoso porque a quienes nos ven desde otras latitudes, en la Ciudad de México hay, en el centro histórico hay una calle que se llama República de Cuba y hay dos bares muy particulares y especiales para la comunidad, que uno es el Marrakech y otro es La Purísima. En Marrakech está en tamaño mural el Zapata, que fue el que causó tanta controversia. En la pura están estos dos personajes vestidos de monaguillos con el cirio, ¿no? Entonces, como algo, hablando de un poco del mural, ¿cuántos años tiene ese mural puesto en el Marra? Tiene 3 años, creo. 3 años 3 años. y generó un desastre a principios finales del año pasado. 7 meses. Sí, hace 7 meses. Sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Que para mí fue, gente, vayan a verlo y yo he Es llevado que, amigos heterosexuales al bar y salen es que fascinados. eso habla de algo muy importante y algo que en lo personal es como un objetivo muy claro que tengo en mi carrera como artista. ¿Dónde se nos permite ser y dónde no? O sea, es como este dicho que tal vez lo han escuchado muchas personas, es como que hagan lo que quieran, pero en lo privado, ¿no? Ah. Que no me vengan aquí con estas joterías o estas cosas. Y es eso, o sea, ¿Sí? es eso, o sea, está bien que en sus bares donde ahí pueden jotear y putear y hacer todo lo que quieran, pero no se metan con una institución heterosexualizada como Bellas Artes, porque no queremos su degenere aquí, ¿no? Y esa es la idea que tiene mucha gente. Claro. O sea, es como, ya tienen su mes del orgullo, no nos vengan a hablar de homosexualidad y diversidad sexual en otro mes. Eso realmente está muy metido en el público general. O sea, me ha pasado con gente que se dice friendly y todo esto, que es de repente, ay, la otra vez vi una película, pero era muy gay, y era como, ok. Sí, sí. ¿Por qué la población LGBT o los disidentes sexuales sí podemos tener empatía sobre las historias heteronormadas o con los personajes y por qué ellos no? O sea, eso habla de una hipocresía y de que no se está, o sea, no se está realmente como
haciendo una reflexión profunda sobre la inclusión, ¿no? Entonces creo que es mucho con mi obra, ¿no? Eso es algo que es un poco la base de la exposición, que Michael Swank dentro de la curaduría lo que quería hacer era demostrar que dentro de la comunidad LGBT más hay cantidad de artistas y cantidad de representaciones e ideas. Entonces, es por eso que fue la invitación hacia ustedes. Y pues un poco ya para terminar, me gustaría que nos hablaras un poco de hacia dónde va tu obra ahora con la pandemia, como que sigue, hacia dónde va Fabián con este proceso. Pues sí, me voy poniendo cada vez y cada vez más retos. O sea, volviendo, o sea, a mí me gusta mucho lo técnico, lo académico. Entonces, digo, aunque no he tenido la formación como yo la quisiera, porque en México carecemos realmente de escuelas que nos formen como artistas. Realmente todo el mundo se ha rascado como puede. Pocos han sido los que han podido aprender métodos, ¿no?, antiguos para generar imágenes. Eh, sigo poniendo en práctica mucho de ese conocimiento, sigo haciendo composiciones cada vez más complejas. También voy cada vez adentrándome un poco más a reflexiones personales sobre el entorno, no solo sobre, o sea, no solo sobre las masculinidades, sino sobre la vida, lo erótico, sobre muchos otros aspectos, pero con estos personajes que pues tal vez tengan más relación o estén más inmersos en el imaginario LGBT. Y bueno, o sea, sigo buscando enriquecer estos mundos este mundo que estoy como construyendo a partir de mi obra, que es algo que pues es parte de una búsqueda personal, ¿no? Entonces, eso, por ahora sigo abordando varios temas. Por ejemplo, el cuadro que tenemos atrás está relacionado con aspectos de mi infancia, de la construcción de la masculinidad a través o sea, cómo afectan cómo afecta nuestro entorno para tener una masculinidad tóxica. Entonces, ese tipo de temas, visibilizando expresiones del cuerpo disidentes, sectores vulnerables. Sigo trabajando con ello y creo que es interesante. O sea, es como, me importa bastante porque muchas veces en mi trayectoria me han dicho como, no deberías encasillarte en lo LGBT. Y ahí es como, hey, o sea, bueno, son pocos los artistas realmente que toda su trayectoria se dedicaron a estos temas, ¿no? Y creo Claro. que sigue siendo importante que o sea, se puedan analizar, pensar todos estos temas a profundidad, ¿no? Entonces, pues creo que ese tipo de juicios a veces llegan a ser un poco homófobos también. Sí, pero bueno, o sea, sigo trabajando tengo ahora la oportunidad de tener invitaciones para el extranjero. Se han pospuesto por la pandemia. Ujú. Justo ahora en julio tenía programada una exposición en Barcelona y además también la exposición de Sensor, de la colección de Tacho Benet, Okay. donde el que adquirió la pieza La Revolución. También estaba programada para finales de junio, pero pues todo se ha ido moviendo. Entonces, en ese aspecto sí me ha afectado la pandemia, ¿no? Y además de que me encantaría ir a Barcelona a dar un rol, pero, pero bueno, no, se ha tenido que posponer y lo veo como algo positivo. Digo, puedo generar más cosas, puedo hacer como un poco más de ruido al respecto. O sea, también me hace como sentir como más en calma para esperar ese proyecto y todo. Y por ahí hay un par
invitaciones más al extranjero que también se han pospuesto, pero bueno, ni modo. Pero ahí están, o sea, ahí están. Y pues nada, o sea, sigo, sigo también buscando apoyar a otros artistas, que es algo que me importa bastante, porque como artista independiente, que siempre he sido, eh, y que ahora pues tiene reconocimiento, es para mí importante también motivar a otros creadores que se han visto en las mismas situaciones, que están viviendo las mismas situaciones que yo en algún momento y me gusta como motivarlos a que estén pues proponiendo, ¿no? Porque creo que a veces el mercado también hace que las nuevas generaciones de creadores se estanquen como de, Acoten. alguien, sí, a alguien en el mercado le funcionó hacer hiperrealismo y ahí van todo el mundo a hacer hiperrealismo porque todos quieren vender. Y pues eso a veces es como, güey, o sea, está bien, o sea, necesitamos comer, sí, lo entiendo, pero este, ¿qué hay de tu mundo, no? O sea, construye algo tú y muéstranos esa realidad, porque del hiperrealismo, pues ya hemos visto un chingo de pintura con agua o pintura en la cara. Y eso Con miel. así, o sea, es como ya, o sea, ya otro más, ya creo que llegan a ser como los letreros de neón. O sea, ya, ¿no? Y que todo el mundo es como, ya sabemos nada más una frase nueva, o sea, el neón ya es lo que el mundo necesitaba, ¿no? Entonces creo que a veces eso pasa también en las artes plásticas. Y es algo que a mí me preocupa como creador. O sea, sí tener referencias de otros artistas, porque nadie se construye desde cero. Claro. Eh, construir a partir de esas referencias, tomar como de aquí, de allá, de acá, y generar, o sea, generar un discurso propio, generar un mundo propio. Creo que hacer mis propias deducciones, analogías, preguntas con mis elementos y buscar ahí encontrarme en esas imágenes. Y creo que eso es algo que le recomiendo a todo creador, ¿no? Que busque eso, porque muchas veces caemos en esto de repetir la fórmula de otros y a mí, por ejemplo, hasta ahorita es lo que me ha funcionado, como tratar de ser auténtico y eso es lo que pues, me ha abierto muchas puertas. No ha sido fácil, no ha Claro. sido para nada fácil, porque, claro, o sea, muchos compradores se van a ir por lo seguro, ¿no? Por decir, pues me voy a comprar este Toledo que ya vi 1000 reproducciones y ya sé que voy a lo seguro, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, como que se van a lo seguro, muchos compradores. Y pocos son los que arriesgan, pero es interesante, muchos de mis compradores pues me compraron una pieza en su momento por muy poquito comparado a lo que ahora están valuadas mis obras. Entonces, es importante creo que en el oficio de un creador arriesgar y mostrar y construir un mundo. Creo que eso es algo que no muchas veces es fácil, pero que puede traer mucha satisfacción consigo. Pues Fabián, es un deleite platicar contigo. Podríamos seguir platicando, pero tenemos ya el tiempo limitado. Te quiero agradecer a toda la gente que ve el video. No olviden que en la exposición tenemos las piezas El Alba y Desnudo Enmascarado de Fabián Chaires. Están disponibles. Y pues Fabián, muchas gracias por tu tiempo. Agradecemos que nos hayas permitido conocerte, conocer un poco de tu proceso de trabajo y pues nada, gracias. ¿Algo que más que quieras agregar? Pues gracias a ustedes, sigan en mis redes, apoyen a otros artistas que están emergiendo. Eh, y bueno, a seguir creando, a resistir, persistir e insistir. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias y recuerden, pues seguimos en contacto y existimos. Hasta luego.